Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es muy importante para convivir y relacionarnos con lo que es un asunto de fe. El estudio de esta semana es lo que para muchas personas allá afuera, fuera de nuestra fe, es algo legalista, tradicional y quizás algo que ya no debería de ser. Sin embargo, en esta lección vamos a comprender de manera clara, concisa y precisa qué tiene que ver lo que hizo Jesús con lo que nos mostró con su conducta y lo que dice la Biblia con relación a este tema. El estudio o la lección de esta semana es la número 5 y su título es Cristo es Señor del sábado. ¿Qué es lo que está diciendo esta lección? Vamos a estudiarlo durante esta semana. Y en el transcurso de este estudio vamos a descubrir qué hizo Jesús conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre y qué significa la costumbre en este caso? En el proceso, al estudiar esta lección, también vamos a aprender cuál es el significado del sábado. ¿Qué significa realmente el sábado? ¿Qué significa para ti, para mí, para nosotros como creyentes de esta fe o para aquellos que están allá afuera? También vamos a estudiar por qué Jesús hizo curaciones en el día sábado. ¿Es esto correcto o estaba Jesús fuera de lugar cuando realizó estas curaciones y liberaciones? Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. Y al estudiar esta lección vamos a descubrir qué quiso decir Jesús con que es Él el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Para terminar con esta lección, vamos a disfrutar cuál es la diferencia entre un enfermo, un buey o un asno. De tal manera que esta lección está bien interesante. Abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos la lección de mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 2, los versículos 27 y 28. Sin embargo, antes de comenzar en el estudio o repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos y adoramos tu santo y precioso nombre, Señor. En el nombre sagrado y santo de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente para pedirte una bendición especial sobre el estudio de tu palabra y la lección de esta semana. Bendícenos, Señor, asístenos, manda tu Santo Espíritu a rodearnos para darnos la sabiduría, el entendimiento, para que abra nuestros ojos hacia una luz que nos dé la bendición que tú quieres impartirnos. Gracias, Señor y Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos, confiados en el santo y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. El versículo, como dijimos, se encuentra en San Marcos, en el capítulo 2, el versículo 27 y 28. La Biblia dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto que acabamos de leer me recuerda una palabra que se escucha aquí en los Estados Unidos. Cuando una persona es el dueño, es el propietario de una propiedad, dicho sea de paso, una tierra o un inmueble, un edificio, se le conoce como el landlord. Y el landlord es como quien dice el señor dueño de la tierra. En otras palabras, aquí Jesucristo está diciendo, para que ustedes sepan que el sábado fue hecho, no dice por causa del hombre, sino el hombre por causa del día de reposo. Y quiero decirles aún más, él está diciendo, yo soy el landlord del día de reposo, o sea, yo soy el creador
del día de reposo, del hombre y todo lo que ustedes puedan ver. Él está aquí reclamando que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo como hombre, oiga, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, Cristo era hombre, pero también era Dios, el Creador, y señorea también sobre el día de reposo, como lo vamos a ver en el transcurso de esta semana. Es interesante notar que aunque Lucas escribió su evangelio principalmente para los gentiles o para los griegos en aquel entonces, él menciona frecuentemente una palabra que aquí le vamos a ver. Dice que es mencionada 54 veces en todos los evangelios. En el libro de los Hechos también se refiere 17 veces y hace referencia en el libro de Lucas, también lo hace en el libro de Mateo también y en el libro de Marcos. En Hechos lo dice 9 veces, en Marcos lo dice 10 veces, en total son 54 veces, pero lo dice 17 veces en el libro de Lucas. Lucas creía que el sábado para los judíos, pero también para los gentiles, la primera venida de Cristo no modificó la observancia del día de reposo. Hay quienes creen que Cristo vino a abolir la ley moral. Él vino a abolir la ley, pero la ley ceremonial, la ley de la ceremonia, los ritos y todas esas cosas. Pero la ley moral nunca jamás. Más bien dijo Cristo que él vino a cumplir. Mateo capítulo 5 versículo 17. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo sea cumplido. De tal manera que en el tiempo de Cristo se había pervertido el significado original del sábado. Ellos podían guardar el sábado de manera mecánica, de manera habitual, pero fuera del espíritu del sábado. Cristo recalcó la vigencia de lo ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que él mismo había dado. Él no podía contradecirse a sí mismo, de tal manera que vino a cumplir. En su tiempo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de los hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter de Dios. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, pero entonces los hombres habían hecho costumbres, hábitos y leyes ceremoniales que habían pervertido el verdadero origen de la santidad del día sábado. Jesús es el Señor del sábado. Él lo observó y nos dio su ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es conforme a su costumbre. Muy bien. En la sección del día domingo podemos comprender qué es lo que significa conforme a su costumbre. Y para entender lo que aquí nos está diciendo la lección, vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, los versículos, vamos a leer desde el 16 en adelante. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí estamos observando de manera muy clara. Cristo se crió en Nazaret, él creció allí en Nazaret, pero algo interesante, él llegó allí otra vez y conforme a su costumbre. ¿Qué significa esto de costumbre? Una costumbre es un hábito, una costumbre es una práctica recurrente que usted hace una y otra vez. Sin embargo, en este caso, la manera que Jesús está mostrando su costumbre es que él llegaba al templo a adorar, a bendecir el nombre del Señor. No llegaba de manera habitual o rutinaria, como algunas veces sucede. Hay gente que guarda el sábado de manera rutinaria. El sábado es vacío, es meramente legalista, no tiene contenido. En el caso de Jesús, él nos está mostrando que conforme era su costumbre, era su práctica, era su hábito. Dice que él hacía algo especial en el día sábado. Tanto así que en la lección nos muestra que él sanó a un hombre que tenía la mano seca en el día sábado. También sanó a un hidrópico, a una mujer que estaba encorvada. Él hizo cosas maravillosas. Y miren lo que dice, versículo 18, dice, pues vamos a leer el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando? Allí en Nazaret, dice, la gente se reunía en la sinagoga. Era como costumbre que en la sinagoga fueron edificadas para adoración, para enseñar a los niños de manera primaria. Una sinagoga podía edificarse siempre que hubiera por lo menos 10 familias en un lugar. Y en Nazaret era un lugar pequeño donde habían más de 10 familias. Por eso estaba esta sinagoga. Ahora, como buenos adventistas, comprendemos que la mayoría de nosotros usamos en las reuniones evangelizadoras, un estudio bíblico, utilizamos este versículo. Y en el día de reposo o el día sábado, como era su costumbre, se fue a la sinagoga conforme a la costumbre. O sea, nosotros usamos este versículo una y otra vez en muchas ocasiones. Pero entonces nos centramos en cómo era la costumbre. Cristo tenía la costumbre de ir a adorar a Dios en el día sábado. Tenía la costumbre de leer la Biblia en el día sábado. Tenía la costumbre de sanar en día sábado. Tenía la costumbre de enseñar en día sábado. Tenía la costumbre de dar libertad a los enfermos, a los oprimidos por el enemigo. Cristo vino para dar libertad. Y conforme a su costumbre, Él se levantó a leer. Cuando dice esto de costumbre, se refiere a que la costumbre es algo que Él solía hacer de manera repetitiva, como ya dije. Era su costumbre porque era un hábito que él tenía. Por ejemplo, el hábito de orar. Él iba al monte y era su costumbre orar. Él solía levantarse muy temprano para ir a orar. Él solía, en todas las ocasiones, era su costumbre, tenía que ver con la adoración y la oración. Era costumbre de Cristo ir a la sinagoga y adorar a Dios, orar a Dios, tener comunión con el Padre. No era un hábito o una rutina. Una rutina puede ser buena solo para hacer ejercicio, pero una rutina solo para ir a la iglesia, eso no le sirve a nadie. Una manera rutinaria, vacía, legalista y falta de fe, eso no le sirve a nadie. De tal manera que la costumbre del Señor era ir a la sinagoga. Aquí vemos dos cosas. ¿Por qué debemos acostumbrarnos a ir a la iglesia los sábados como Jesús iba a la sinagoga? Primero dice, ciertamente Dios está en todas partes. En primer lugar, nosotros debemos de ir a la iglesia porque es el día que el Señor escogió. Y ese es el lugar que el Señor escogió. Por estas dos razones nosotros debemos de ir a la iglesia conforme a la costumbre que Cristo tenía, porque es el ejemplo que Él nos dio. Y segundo, tenemos que ir en el día sábado a la iglesia porque reconocemos que el Señor es nuestro creador. Y finalmente, también da la oportunidad para un compañerismo entre nuestros hermanos, para compartir y tener gozo de las experiencias de fe, para recibir la bendición de la palabra, para adorar a Dios, para glorificar su nombre a través del canto, de tal manera que no debe de ser una rutina ir a la iglesia, debe de ser una costumbre santa, sana. ¿Para qué? Para ir, reunirnos, adorar, bendecir, orar a Dios, leer su palabra, a cantarle, adorarle, y debe haber ¿qué cosa en ese día? Descanso, reposo, paz, quietud. De tal manera que si tú buscas tener reposo en día sábado, encuéntralo solo, única y exclusivamente en Jesucristo. Ve a la iglesia que allí está Él esperándote. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es el sábado y su mensaje y su significado. En la sección del día lunes, la lección nos presenta lo que es el sábado, su mensaje y su significado. Oiga bien, lo que es el sábado, el mensaje del sábado y lo que significa ese mensaje con relación al sábado. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 17, dice que Jesucristo se le dio el libro del profeta Isaías. En el versículo 17 dice: y abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A la iglesia nosotros no vamos meramente solo a adorar, aunque eso es parte de lo que tenemos que llegar a hacer. Vamos a alabar a Dios con cantos, con música, vamos a adorarlo en espíritu y en verdad, y también vamos a escuchar su palabra.
En este día nos muestra que el sábado no solamente era para adorar, sino también para escuchar la palabra de Dios. Una vida sin la palabra de Dios es una vida sin sentido que queda lejos y está atrapado y definitivamente no hay libertad. Cuando Jesucristo se levantó a leer al profeta Isaías, nos muestra que él está declarando que el Espíritu de Dios estaba sobre él para dar libertad. ¿De qué forma a lo mejor tú has experimentado esta realidad de la liberación? ¿De qué forma tú o yo hemos experimentado esa paz, ese descanso, ese reposo que solo Cristo puede dar? ¿De qué forma tú o yo hemos tenido liberación de cualquier cosa por la cual tú has estado oprimido o encadenado, o yo he estado encadenado? De tal manera que la palabra que Jesucristo utilizó en este texto que dijo hoy, dice la palabra hoy merece notarse, los judíos esperaban que el reino de Dios viniese en algún momento futuro, de un modo dramático y militar, expulsando al régimen extranjero de Judea e inaugurando el trono davídico. ¿Qué significa esto? Ellos esperaban que alguien viniera y los liberara. Pero Cristo está diciéndoles enfrente de una sinagoga y le está diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Él estaba reclamando que allí mismo se estaba cumpliendo, que allí mismo delante de ellos estaba el que daba libertad, el que daba reposo, el que daba descanso, el que daba paz, el que daba liberación. De hecho, Cristo hizo muchas curaciones y liberaciones en el día sábado. Ustedes recuerdan que el sábado significa cesar, dejar de trabajar, en otras palabras, dejar de hacer lo que usualmente hacemos en el transcurso de la semana. 6 días trabajarás, como dice el mandamiento. Pero no basta con dejar de trabajar para descansar. Usted tiene que poner sus cargas en las manos del Señor. De tal manera que Jesús estaba diciendo que el reino ya había llegado en su persona y que quebraría el poder del pecado, aplastaría al diablo y liberaría de su dominio a los cautivos y oprimidos. O sea, el mensaje de Dios en el sábado es dar libertad, dar reposo, dar descanso, dar liberación, dar sanidad. El sábado es, como quien dice, es recrear lo que Dios ya había creado. De tal manera, dice aquí, piensa además en cuán estrechamente está vinculado el sábado a las afirmaciones mesiánicas. Es un día de reposo en Cristo. Es un símbolo de libertad y de liberación. La libertad y liberación que tenemos en Cristo. Aquí lo estoy leyendo de la misma lección. O sea que la libertad, la liberación, el reposo, el descanso, la paz se encuentra ¿en quién? En Cristo. Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que ¿qué? Yo os haré descansar, yo soy vuestra paz, yo soy vuestro descanso, yo soy vuestro reposo. Ahora, no estoy diciendo que el sábado no hay que guardarlo. Estoy diciendo que el sábado es el día que el Señor instituyó para ir a adorarle, a alabarle, a hallar descanso, reposo y liberación en Jesucristo. Nosotros tenemos que comprender y estar claro de estas cosas. El sábado es un recordatorio semanal grabado en algo más inmutable que la piedra en el tiempo, de lo que hemos recibido gracias a Jesús. Tú y yo tenemos que comprender que en Jesús hay libertad. Tú y yo tenemos que comprender que en Jesús hay descanso, que Jesucristo hizo el trabajo de liberarme, de liberarte, de darnos paz, descanso y reposo en sus brazos. Ese es el mensaje del sábado. El sábado, aunque muchos lo podemos ocupar para dormir, no es ese el propósito. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En otras palabras, tú y yo tenemos que comprender que el mensaje del sábado y su significado es libertad, paz, descanso, liberación, sanidad. Esto es Jesucristo. Él es tu reposo, Él es mi reposo. Y el que le busca, Él no lo echa fuera. Al contrario, va a encontrar descanso, como Él dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que ¿qué? Que yo os haré descansar. Descubramos qué nos enseña la lección del día martes y comprendamos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es curaciones en sábado en Capernaum. Juan el Bautista no vino a comer pan ni a beber vino, y dijisteis que estaba poseído por los demonios. ¿Y aquí? Comiendo y bebiendo libremente con vosotros.
Sin duda diríais que soy un glotón y un ebrio. Amigo de recaudadores y pecadores. Oh, Rabí, nos haces una injusticia. Nosotros respetamos tus logros y comprendemos su importancia. Pero ¿hasta qué punto estás preparado para aceptar nuestras leyes? Supimos que curas a los enfermos en sábado. ¿Quieres que nuestro pueblo no descanse en sábado? Si un cordero vuestro hubiese caído en un pozo en día sábado, ¿acaso no irías para salvarlo? Bueno, Dios hizo el sábado para el hombre y no al hombre para el sábado. oh, entendemos eso. Entendemos lo que tratas de decir. Pero no es confuso para las demás personas. Vivimos bajo esa ley. Si aceptamos que la ley se aplique con excepciones, estamos perdidos. Hoy día, si no hubiera sido por la severidad que aprendimos de Moisés, no tendríamos leyes, ni siquiera existiríamos como pueblo. Pero es la excesiva tolerancia, la falta de rigidez en tu enseñanza lo que nos ha hecho sentir esto como un verdadero peligro. La ley a mí me da seguridad. Es una guía para todo mi sistema de vida. Una medida para juzgar si este hombre tiene razón o el otro se equivoca. No debéis juzgar. Pero tú, como hijo de Israel, sabes que fuimos elegidos por Dios entre toda la humanidad para ser la nación santa y por esto nos dio nuestra ley, la Torá, que es la ley de la vida. Y nosotros debemos de separarnos de los pecados, ser puros y justos. Pero ¿quién es el hombre justo a los ojos del Señor? No. ¿Cuál es el corazón de la ley? Oh, Israel, amarás a tu Señor, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza. Este es el mayor mandamiento. Dijiste bien. No estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay otro mandamiento, y este es no menos grande. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Muy bien. La lección del día martes nos presenta lo que son las curaciones en sábado en Capernaum. Jesucristo estuvo de ciudad en ciudad, en diferentes pueblos. Él desarrolló todo su ministerio, pero de manera particular, estando en Nazaret, él fue rechazado, y al ser rechazado de Nazaret, él se fue a Capernaum. Allí en Capernaum había ministrado algunas veces antes él, y allí comenzó, después de ser rechazado en Nazaret, llegó a Capernaum e hizo de ese lugar su base de operaciones, por así decirlo, en un lugar cerca allí mismo en Galilea. Y Jesús, como era su costumbre, fue allí en sábado. Y miren lo que pasó en ese día. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 31, dice lo siguiente. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, o sea, siempre en sábado. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús vino, reprendió al mentiroso, al ladrón, al condenado, al diablo, la serpiente antigua. Fue derrotado una vez más por el poder de la palabra de Jesucristo. Porque el diablo es un mentiroso y está derrotado. Cristo es el vencedor. Y entonces aquí lo que pasó es que Jesús lo reprendió. Dijo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquí en este día se descorre el velo y se ve de primera línea la gran controversia. Aquí podemos ver que la gran controversia entre el bien y el mal se desarrolla y el enemigo tiene sus ángeles, tiene sus agentes en esta tierra y el enemigo reconoce dónde se mueve el poder de Dios. Por eso él trata de destruir esta obra. Entonces, en este solo sábado, el ministerio de Jesús cubrió una amplia variedad de actividades. Enseñaba, curaba y predicaba. Y en este caso hizo la liberación de este hombre. Dice que se encontraba en ese lugar, este hombre, y los rabíes se quedaron allí
impresionados porque ellos acostumbran a predicar un tipo de predicación, pura filosofía, puras historias, puro bla, 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 bla. Era puro comentario nada más. Y esos comentarios muchas veces no edifican. De tal manera entonces era la palabra predicada con autoridad, arraigada en la escritura, presentada con el poder del Espíritu Santo. Un mensaje que llamaba al pecado pecado por su nombre correcto y rogaba a los oyentes que se arrepintiesen. Jesús llamaba a aquellos que estaban mal a arrepentirse, a convertirse al Señor. Jesús sanó a un hombre de la mano seca en día sábado. Jesús sanó a un hidrópico que estaba allí también en día sábado. Jesús sanó a una mujer que estaba encorvada como con una joroba, la sanó también allí. O sea, las curaciones en sábado que fueron hechas no solamente en Capernaum, sino en diferentes lugares, muestra la gran controversia, la lucha entre el bien y el mal. Muestra la razón principal por qué fue hecho el sábado para beneficio del hombre, para darle libertad, paz, descanso, reposo, liberación. Para eso fue hecho el sábado. Es cierto, hay que cesar, hay que descansar de las obras de este mundo terrenal, pero hay que descansar en Dios más que eso. ¿Y qué pasó en ese día? Se mostró el poder de Dios para liberar, y aquel hombre fue liberado. Allí en Nazaret, allí mismo también se hicieron grandes maravillas. Allí en Capernaum, en sábado, cuando la sinagoga estaba llena de adoradores, el hombre poseído por demonios confrontó a Jesús con una confesión. Déjanos, decían los espíritus inmundos. Pero Jesús, que sabía lo que había detrás, tuvo poder para liberar a aquel hombre, le dio sanidad, liberación, y con poder echó fuera a aquellos espíritus inmundos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su palabra. Su sangre limpia, purifica de toda maldad y de todo pecado. Cristo es el vencedor. El diablo es un mentiroso, es un perdedor. Un ser sobrenatural fue rápido en reconocer al Salvador encarnado. Vimos el mundo visible y lo invisible, lo que pasaba en las curaciones en día sábado, ahí en Capernaum. Aquí se levantó la gran controversia. Nosotros no tenemos luchas contra carne y contra sangre. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Esa es la verdadera lucha. Mire lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 10. Mire, me encanta esta palabra. Dice 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 4 y 5. Dice así: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Hay poder en Jesús? Claro que hay poder. ¿Hay libertad en Jesús? Claro que hay libertad. ¿Hay sanidad en Jesús? Claro que hay libertad y sanidad. Las curaciones en Capernaum son la evidencia perfecta de que el Señor es aún Señor del sábado. Él está sobre la creación. Él es el landlord de toda la tierra. Cristo es el Señor, por lo tanto en Él tiene poder, autoridad para sanar, para liberar, para dar paz, para dar reposo a todos aquellos que le buscan. Nuestras milicias no son carnales, el diablo está vencido. Que se vaya al diablo el diablo. Hay poder en Jesús. Continuemos con esta bendición, recibamos más bendición estudiando la lección del día miércoles y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el Señor del sábado. Muy bien. La lección del día miércoles nos presenta un tema que es totalmente sensitivo para ti y para mí como creyentes de la fe que nos acompaña. Realmente creer de que Jesucristo es el Señor del sábado tiene más profundidad de lo que muchas veces nosotros le ponemos como connotación con relación a lo que aquí la Biblia nos enseña. El título Señor del sábado, del cual habló Jesucristo, es un título de respeto. Es un título de alguien que está en una posición como el amo, como quien dice, el Señor y yo soy su esclavo. Él es el Señor aún del esclavo, en otras palabras, de la criatura, del que está en menor escala, en este caso el sábado. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es Señor, es amo, es el Señor del sábado. Y en la palabra que dice aquí Señor, se encuentra entre 300 y 400 veces para referirse al Señor como el amo, como el dueño de los esclavos, de 300 a 400 veces.
Pero en el caso de la otra palabra que se refiere a Adonai o el Señor Adonai, es un término divino que se le da o el título divino que se le pone a Dios. En otras palabras, Jesús es el Dios aún del día de reposo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Y esto se encuentra más o menos unas 6.800 veces en el Antiguo Testamento para referirse a Adón. En otras palabras, Jesús es el Adón aún del día de reposo, es el Dios aún del día de reposo. En este contexto nos encontramos dos informes del trato que tuvo Jesús para con relación a los fariseos. Y los textos para este día se encuentran en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Hay dos historias, una del versículo 1 al versículo 5 y del 6 en adelante. Leo la Biblia. Aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre, oiga bien, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús, es el Señor, es el Adón, es el Dios, es el amo aún del día de reposo. Realmente el panorama no fue menos controversial. Los discípulos pasan por Jesús, por donde están los siembros, ellos arrancan, lo cual realmente no era correcto. Ellos tendrían que recoger de lo que estaba en el suelo de acuerdo a la ley. Pero ellos arrancan, empiezan a restregar con las manos y empiezan a comer, algo así como que fuera como que estuvieran comiendo maní. Realmente los fariseos se pusieron y empezaron a reclamar: ¿por qué hacen esto en día de reposo? No es lícito hacer esto. Entonces Jesús le refiere y le dice: esto fue lo que pasó con David. Ustedes no han leído la escritura. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Ellos estaban centrados en la tradición, en las reglas ceremoniales que ellos habían añadido a los sábados. Los discípulos arrancaron algunas espigas. Los fariseos desfiguraron los hechos para acusar a los discípulos de quebrantar el mandamiento del sábado. Jesús le refiere la mente de ellos a David. Y en este caso, al hacer esto, Jesús estaba señalando cómo los fariseos, mediante una larga historia de legalismo, habían acumulado reglas tras reglas, tradición tras tradición, y habían transformado así el sábado del gozo que debía producir, a hacer un cambio a una carga. En otras palabras, las tradiciones, las reglas, los mandamientos de la ceremonia habían hecho del sábado un día muy pesado, con muchas cargas. De acuerdo a los libros de la Biblia, que se le conoce como los sinópticos, que son los 4 evangelios, dicen y hablan acerca de este tema, en lo que es el segundo pasaje. Pero solo Lucas habla que la mano seca que tenía este hombre, de lo que vamos a leer ahorita, era la mano derecha. Escuche lo que dice, versículo 6. Aconteció también que otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y se acercaron los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. O sea, los mismos fariseos pusieron al hombre adelante para ver si Jesús lo sanaba, para encontrar de qué acusarlo. Ahora, podemos ver el panorama. Esta gente, los fariseos, tenían tantas reglas, tantas normas, tantos mandamientos, tantas reglas que habían opacado el mandamiento de Dios por la tradición. Y de esta manera habían hecho del sábado una maldición. Realmente es así. Sigo leyendo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantóse y se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús lo confrontó y le dijo: mire, ¿qué es más bueno hacer? ¿Hacer el bien, dar salud a este hombre que tiene la mano seca? ¿O lo que ustedes quieren hacer, matarme? Criminales están tratando de sentir en su corazón cómo matarme. ¿Qué es bueno hacer? Jesús dijo: es lícito hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Usted y yo podemos hacer cualquier cosa que sea de bien a nuestro prójimo. Hay gente que tiene necesidad.
Hay gente que tiene necesidad de escuchar la palabra, de recibir un poco de alimento, de escuchar consejos, de buscar consuelo, aliento, ánimo. Y estas personas necesitan la bendición que tú y yo tenemos. Y en el día de reposo es lícito hacer el bien. Y alguien dirá, hermano, y entonces voy a tener que ir a comprar medicina para llevarle a aquel que está enfermo. Muchas veces, si es necesario, hay que hacerlo. No puede dejar usted que una persona pase dificultad de enfermedad solo por no hacer algo que es lícito hacer el bien. De tal manera que aquí Jesús lo dice claro. Jesús leyó sus corazones y demostró que Él es el Señor del sábado, que lo creó y que Él no dejará de cumplir su misión de liberar al hombre de la esclavitud del pecado. De este modo, Él puso la observancia del sábado en la perspectiva divina. Es lícito hacer el bien en el sábado y salvar las vidas. Muchas veces tú puedes ir a la iglesia, tal vez con un espíritu, con una actitud, que más bien puede ser de maldición la bendición que vas a recibir. Usted tiene que ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia esperando recibir bendición. No es el hombre imperfecto el que habla, es Dios el que habla a través de su palabra. De tal manera que es la palabra de Dios y el Señor sigue siendo el Señor, el Adón, el Dios aún del día de reposo, y es lícito hacer el bien. Usted no anule el mandamiento de Dios por las tradiciones, por las reglas, por la rutina, por el legalismo, por aquella conducta de ir sábado tras sábado, sábado tras sábado a la iglesia de manera mecánica, sin encontrar reposo, ni paz, ni descanso, ni liberación, ni sanidad, como en el caso de este hombre. Estudiemos la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el sábado, el enfermo versus el buey y el asno. En la sección del día jueves, la lección nos presenta lo que es el sábado, el enfermo versus el buey y el asno. Y en este día la lección nos presenta algo impresionante. Jesucristo en estos escenarios rompe con la tradición, rompe con la cultura y rompe también con los estereotipos de género. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en este escenario vemos que una mujer entra en la sinagoga, algo que no era normal. Peor aún, esta mujer tenía un espíritu de encorvamiento. Esta mujer estaba inválida, era del sexo opuesto, que era despreciado. A las mujeres se les consideraba de menor valor o se les consideraba insignificante. Realmente Jesucristo aquí rompe con este esquema. Y me impresiona grandemente encontrarlo esto en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 10. Dice, y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús le hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, hijo, uno de vosotros, dice, si cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de estas ligaduras en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús rompió con esta tradición, con esta costumbre de discriminar a las mujeres en esta situación. Incapaz de liberarse por sí misma, a ella le vino la gracia divina personificada. Jesús la ve, la llama, que se acerca, le habla de que se puede hacer sanada, pone sus manos sobre ella y al instante la mujer se endereza. De tal manera que esta pobre inválida recibió la gracia de sanidad, recibió la liberación. Fue demostrado que ella también era hija de Abraham y ella glorificaba a Dios. Los verbos que usa Lucas son de modo en el que la inspiración reconoce el valor y la dignidad de la mujer.
así como el valor y la dignidad de cada persona que es despreciada, no importa cuál sea su situación. Más valioso es un alma que un buey o un asno. Para Dios tú eres importante. Para Dios yo soy importante. Y cuando la gracia de Dios te cubre, cuando la gracia de Dios me cubre, no hay tradiciones, no hay cultura, no hay género, no hay nada. Todos somos uno en Cristo. De tal manera que el sábado, el enfermo versus el buey y el asno demuestra el valor de un alma. Cristo valoró un alma, a una pobre mujer que estaba allí enferma, la liberó, rompió con la cultura de géneros. Es impresionante esto. Entonces, es lícito sanar y dar vida en el día de reposo. Jesucristo lo demostró. En el libro de Lucas, en el capítulo 14, dice la otra experiencia. Y aquí me impresiona grandemente. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él es Señor aún del día de reposo. En Él está el poder. Él tiene toda la autoridad. Él sigue siendo el Adón del día de reposo, el Señor del día del sábado, el Señor tuyo y mi Señor. De tal manera que es claro aquí el valor de un alma para Dios. El punto que quería presentar es obvio. En realidad lo fue porque de acuerdo con Lucas no podían responderle nada. Jesús les reveló su hipocresía, la peor clase, porque venían bajo el velo de una supuesta santidad e indignación justa por lo que les parecía era una violación de la santa ley de Dios. Sus tradiciones, sus costumbres, su rutina sabática les había hecho oscurecer sus ojos y no podían ver al Señor del sábado. Jesucristo ha sido y será el Señor del día de reposo o del día sábado. ¿Sabe por qué? Porque Él es el reposo, Él es la quietud, Él es la paz. Su sangre le ha dado a usted y a mí libertad de todo pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Se ha acabado la cultura, las religiones, las tradiciones. Cristo ha hecho un solo pueblo para aquellos que reciben al Señor, como su Salvador, y que Él es el Señor aún del día de reposo. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición, estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Cristo es Señor del sábado nos ha demostrado por qué razón hizo Jesucristo todas las cosas que hizo en día sábado. Realmente el día sábado es un día especial que Dios restauró porque Él lo hizo allá en la creación. Lo restauró porque se ha perdido de vista de manera clara cuál es el propósito del día de reposo. El día de reposo no fue hecho por causa del hombre. El hombre fue hecho por causa del día de reposo. La Biblia es clara. El beneficio del reposo es para el hombre, para que él tenga comunión con Dios y al estar con su Dios pueda recrearse, pueda refrescarse, pueda encontrar paz, reposo, quietud y revitalice sus fuerzas al recrearse estando con su Creador. La lección Cristo es Señor del sábado nos ha traído una bendición especial. Y antes de finalizar quiero leerles esta parte de la Escritura que me ha gustado grandemente y puede ser de bendición para todos nosotros. Estoy leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tú tienes que tener fe en que el sábado es el día del Señor y el día del Señor es el sábado
y para ti debe ser un día de descanso, de reposo, de paz, de quietud, de encuentro con tu Dios. De tal manera, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De tal manera que la promesa de Dios es darnos ese reposo que tú y yo tanto anhelamos. Y el reposo eterno aún no llega, por lo tanto hemos de gozarnos aquí en esta tierra, descansando en nuestro Señor. Nuestro Dios trabaja no solamente 6 días a la semana, sino trabaja 24 horas, 7 días a la semana, incluyendo el sábado. Dios está trabajando para alcanzar, para salvar las almas. Él quiere liberar, sanar y darle salud a todo aquel que crea en Él. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que puedan ser aliviadas en sábado o en cualquier otro día. De tal manera que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Y esta señal de pacto todavía perdura porque es una señal entre Dios y su pueblo. Dios se propuso que su observancia de los designios como adoradores suyos había de ser una señal de su separación de la idolatría, de su relación con el verdadero Dios. O sea que el pueblo de Israel fue seleccionado para ser guardadores de este pacto. Los hombres mismos deben ser santos por la fe, deben de llegar a ser participantes de la justicia de Cristo y de esta manera santificar el sábado. La Biblia es clara. La Biblia dice que Jesús y el sábado es algo que Dios no lo ha quitado. Dios ha establecido, de acuerdo a Mateo capítulo 5, versículo 17, él dijo que no venía a abolir la ley. El sábado piensan ellos que no es obligatorio, que ellos no deben de guardarlo, que eso es legalismo, que la palabra de Dios lo ha cambiado, y esto realmente no es cierto. Las masas están muy engañadas acerca de algo tan fundamental como la santa ley de Dios. ¿Qué advertencia vital nos da Jesús en Marcos capítulo 13, 22? Ahí está bien claro. Dios dice que quiere darnos reposo. El enemigo ha querido destruir el sábado. Israel lo pervirtió guardando tradiciones. La iglesia tradicional lo ha querido cambiar. El falso profeta, el dragón, ha querido destruir el sábado. ¿Qué es lo que tiene el sábado que quiere destruirlo? En realidad es un pacto, es una señal entre Dios y su pueblo. Y nosotros debemos de guardarlo. ¿Por qué? Porque el sábado es para beneficio tuyo, es para beneficio mío, es una señal de nuestro pacto. Esta lección nos enseñó 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, comprendimos, conforme a su costumbre, Jesús tenía el hábito, tenía la práctica de ir a la sinagoga como era su costumbre. Él solía hacer esto, lo practicaba, iba para leer la escritura, para enseñar, para sanar. En ese día, en ese lugar, él iba a adorar a Dios, al Creador. Y de esta manera nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para que tú y yo sigamos sus pisadas. Él no ha anulado el día de reposo, él no ha anulado la ley. De acuerdo a Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué aprendimos en el tema número 2? Sábado, su mensaje, su significado. El sábado tiene el significado que es un día para ti y para mí. Es un día que significa que debemos de adorar y alabar a Dios en ese santo día. Hemos de escuchar, leer su palabra. Jesús se levantó a leer el libro de Lucas. Dice que en el capítulo 4 Jesús se levantó a leer y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha dado libertad. Me ha ungido para dar libertad a los oprimidos, para dar salud, para dar sanidad. Y esto se cumplió. Esto fue realmente algo maravilloso, porque el Señor Jesús es Señor aún del día de reposo. ¿Qué descubrimos en el tema número 3? Curaciones en sábado, en Capernaum, en Nazaret. Jesús estuvo en Nazaret, se fue a Capernaum, donde hizo, por así decirlo, su base de operaciones, y allí él predicaba la palabra con poder, con autoridad. Hay una gran controversia entre el bien y el mal. El enemigo puso a un hombre que tenía espíritus inmundos y Cristo lo liberó. En ese día sábado hubo libertad, hubo sanidad, hubo poder. Y en ese día te puede dar salud, te puede dar libertad a ti y me puede dar libertad a mí y a todo aquel que se acerque en Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el reposo, Él es libertad, Él es sanidad y Él quiere liberarte.
También comprendimos en el tema número 4, el Señor del sábado. ¿Qué pasó? Los discípulos con Jesús pasaron a un lugar donde había unos siembros. Los discípulos recogieron espigas, cortaron espigas literalmente y empezaron a comer. Los fariseos dijeron, ¿qué es lo que están haciendo esto el día sábado? Y Jesucristo les dijo, ¿no habéis leído la Escritura? David, cómo entró a la casa de Dios, comió de los panes de los cuales no era lícito, comió él y comió a sus hombres también. Entonces, realmente esta gente no había entendido la Escritura. Ellos guardaban la ley por la tradición, por legalismo, por puras ceremonias, pero estaban lejos de tener una relación con Dios en su santo día. Jesucristo es, les dijo él, Señor aún. Dijimos que Señor era como Adonai, Adón, Señor, amo aún del día del reposo. De tal manera que el Señor del sábado es el Señor del día sábado. ¿Y qué comprendimos? El sábado, el enfermo versus el buey o el asno. Cristo vino y el libro de Lucas nos dice que una mujer que la tradición decía que era despreciada, que no tenía ningún valor, estaba encorvada allí. Esa pobre entró a la sinagoga y en la sinagoga Cristo la liberó, le dio libertad. Y dijeron ellos, hoy 6 días hay en la semana, dejen de hacer milagros hoy, háganlos en esos días. Y dijo Jesús, ¿cómo es posible que digan esto? En su corazón ustedes quieren matar, ¿qué es mejor? ¿Dar vida o quitarla? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Dijo, miren, y esta pobre mujer que es hija de Abraham, ¿no debería ser desatada en este día? Jesucristo demostró que Él es el Señor del sábado. Él es el Dios aún del sábado. De esta manera, aquel hombre pobre y drópico, todos los milagros que hizo Jesús fue para dar testimonio de las grandes obras que Dios hace en su día santo. ¿Por qué? Porque en el día santo Dios baja y en plenitud llena a su pueblo con el Espíritu Santo para dar libertad, para dar salud y dar bendiciones. ¿Tienes tú esa bendición? Te recomiendo que tengas reposo y paz, que la encuentres en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta fue la lección número 5. La próxima semana estudiaremos la número 6, cuyo tema es las mujeres en el ministerio de Jesús. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado mi escuela sabática, por favor, ponle ahí abajo like, que te gusta. Déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal y búscanos en tu Facebook como Mi Escuela Sabática. Búscanos en WordPress como miescuelasabática.wordpress.com. Y por qué no decirlo, aquí estamos en YouTube. Si te ha gustado esta lección y ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres también ser de bendición con esta lección, compártela con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino solamente por medio de Él. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Por favor, cierra ahora mismo tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente en esta hora. Y te damos gracias, Señor, porque nos dejaste un día especial, un día santo, para estar en comunión y en santidad contigo, para oír tu palabra, para alabar tu glorioso y poderoso nombre, para recibir la unción de tu Santo Espíritu y para dar libertad y tener libertad en el nombre santo y precioso de Jesús, porque Jesucristo es aún Señor del día de reposo. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.